La espiral de acumulación infinita que tiene como manifestación característica la aparición de una nueva clase o casta que recoge para sí una porción mayoritaria y creciente de la riqueza y el poder global, promiscua con el aparato militar y financiero del eje Washington-Londres-Tel Aviv, pero sin otra lealtad que la del capital y la aceleración tecnológica. No simples millonarios, sino personas tan poderosas como los principales estados del planeta, dueños de los algoritmos que articulan nuestras vidas. Entiéndase por algoritmo programas escritos especialmente para computadoras, y extraen nuestros datos cada segundo que pasa, cada vez más influyentes en gobiernos, parlamentos y tribunales, círculos empresarios y económicos, capaces de influir con un mensaje de texto en decisiones que afectan la vida de miles de millones, dueños asimismo de los medios y las redes donde se teje la agenda pública. Abanderados del capitalismo occidental en su hora de decadencia, financistas y ejecutores de guerras y genocidios, responsables de la mayor parte de la destrucción acrítica de nuestros ecosistemas, promotores del fascismo neoliberal y fabricantes de las herramientas de vigilancia, control, manipulación y violencia que esos gobiernos fascistas ahora vuelcan contra su propia población. Están intentando un golpe de Estado de escala hemisférica ante nuestros propios ojos. Las crisis de nuestra época son crisis concéntricas, giran en torno a los ultra ricos y a su proyecto político, que es el proyecto del capital. Por eso los ponen tan nerviosos los impuestos, no porque no puedan pagarlos, porque en realidad pueden, y bien que pueden, sino porque no reconocen ninguna autoridad política, ningún criterio de justicia o verdad que no sea el del dinero. Para ellos es una discusión política, no tributaria. Distribuir riqueza es distribuir poder, acumular riqueza es acumular poder. La cuestión de fondo es muy vieja, pero a la luz de los acontecimientos y las novedades adquiere cálices novedosos. ¿Dónde reside el poder y cómo se justifica? ¿Qué está en el centro y qué en la periferia? ¿Qué es fin en sí mismo y qué es herramienta? ¿Quién es el soberano? ¿Qué vale más? ¿De quién es el futuro? ¿Del dinero o de las personas? ¿De Galperín o de nosotros? ¿De la lumpenoligarquía aceleracionista o de los pueblos? ¿Del capital o de la humanidad? Milei y Galperín van contra el sentido común. La charla que desató la ira del hombre más rico de la Argentina y del presidente del país, por orden de importancia, fue apenas un intercambio entre dos personas, los periodistas Gabriel Sued y Diego Iglesias, que planteaban algo de sentido común. La batalla cultural es aumentar impuestos porque los ricos han logrado instalar que no se les debe cobrar más impuestos. Marcos Galperín y Javier Milei salieron personalmente a disciplinar en las redes sociales semejante conato de rebeldía. Relato envidioso, clamó en mayúsculas el presidente antes de citar como autoridad a Mises, Hayek y Firulais y acusar a los zurdos ignorantes de querer robar la riqueza de los exitosos. Galperín, en tanto, incapaz de dar un argumento intelectualmente honesto, escribió: sacándole el 100% del patrimonio de todos los más ricos, no se pagan ni 6 meses del presupuesto. Nadie propone una cosa, expropiar todo su patrimonio, ni la otra, usarlo para pagar gastos corrientes. Lo que plantean en su diálogo Sued e Iglesias es que los ricos hoy pagan pocos impuestos, y es estrictamente cierto. Hoy los más ricos en la Argentina pagan menos comparado con lo que pagan proporcionalmente los trabajadores argentinos, comparado con lo que pagan los más ricos en otros países del mundo, que muchas veces se ven como modelo
y también comparado con lo que pagaban antes ellos mismos en cualquier otro momento de la historia reciente. El planteo de Galperín y de Milei es que es justo que ellos paguen menos impuestos que cualquiera que tiene que laburar 12 o más horas por día y no sabe si va a poder cenar mañana. Un estudio publicado este mes por el International Tax Observatory muestra que en la Argentina el 10% más rico tributa el 25% de sus ingresos, mientras que la clase media paga el 29% y a los más pobres se les va en impuestos el 37% de lo que ganan. No es un fenómeno exclusivo de Argentina, pero pasa mucho más en Argentina que en otros países. Un informe del sociólogo Julián Corbaglia da cuenta de que mientras acá el 10% más rico paga, en concepto de impuesto a las ganancias, apenas el 10% de sus ingresos, ese número se multiplica cuando vemos lo que sucede en Suecia, 30%, Italia y Gran Bretaña, 25%, Alemania, 23%, o Francia, 18%. El punto, entonces, no es como dice Galperín, expropiar los bienes a los exitosos. Simplemente los que más tienen paguen una contribución justa a la sociedad en la que sus familias hicieron fortuna. ¿Qué es justo? En principio, que aporten proporcionalmente más que el resto de la sociedad. Es un concepto bastante fácil de comprender. En segundo lugar, que eso sea el pilar de un sistema fiscal progresivo y suficiente para garantizar una vida digna a todos y no solo a los ricos. Por ejemplo, en Argentina, en 2021, la única vez que se cobró una tasa del 2% del patrimonio a apenas 10.000 familias, de las cuales muchas, casi una de cada 5, no pagaron, se pudo financiar una obra de infraestructura estratégica como el gasoducto por el que hoy el país tiene superávit comercial, mejoras significativas en barrios vulnerables, becas estudiantiles, subsidios a pymes y recursos para combatir la pandemia de COVID-19, incluyendo vacunas y respiradores. Si el Estado contara con ese flujo anualmente, sus capacidades podrían aumentar en forma exponencial. Universidades, hospitales, rutas, trenes. Las inversiones serían inmensas y constantes. Planes de ayuda focalizados, crédito productivo, mejores salarios, más y mejor espacio público. Los fundamentalistas del superávit deberían estar haciendo fila para pedir que los ricos paguen más impuestos. Con un sistema realmente progresivo se acaba el drama del déficit fiscal para siempre. A esta altura del partido es razonable asumir que ni la emisión sin respaldo ni la deuda impagable son recetas para ordenar la macro en la Argentina del siglo XXI. La única forma de tener la macro ordenada es con tributación a las grandes fortunas y participación nacional en la explotación de recursos estratégicos. La única forma de que la economía y los salarios vuelvan a crecer sin picos de inflación es dotando al Estado de más recursos genuinos. No hay atajos. Así, y solo así, cuando los individuos más ricos y las grandes corporaciones aportan al desarrollo y al crecimiento del país, es que el empresario tiene el rol virtuoso que la burguesía argentina cree que le tocó por nacimiento. No se trata de ser antimercado libre. La Argentina sería un país mejor si hubiera 100 empresas del tamaño de Mercado Libre. Sí y solo si esas empresas aportan el desarrollo del país. Si no, son parásitos gigantes que crecen chupándole la sangre a sus habitantes. Un límite a la acumulación infinita. Para escándalo de Milei y Galperín, en estas circunstancias pedir que los más ricos y los ultra ricos paguen un poquito de su patrimonio todos los años, un 2%, un 5%, y pedir que respeten la ley como el resto de los ciudadanos, no es una propuesta extremista, es una idea moderada, incluso, y esto corre por mi cuenta, insuficiente. Una medida que puede solucionar parcialmente la trampa fiscal, pero no da cuenta de la cuestión de fondo del poder de los ultra ricos. ¿Qué tienes tú? Tengo. Viudez. El gobierno elimina el beneficio para quienes cobren la CUAM.
Tras el fin de la moratoria, quienes accedan a la PUAM ya no podrán cobrar la pensión por fallecimiento, una medida que impacta en adultos mayores vulnerables. El fin de la moratoria previsional dejó a un grupo de adultos mayores sin la posibilidad de acceder a la pensión por fallecimiento de un jubilado. Con la moratoria caída y sin renovación por parte del gobierno de Javier Milei, ni aprobación legislativa tras el veto presidencial, quienes no completaron los 30 años de aporte ya no pueden jubilarse bajo el régimen tradicional. Ante este escenario, muchos deberán recurrir a la pensión universal para el adulto mayor, la PUAM, una prestación no contributiva administrada por ANSES que garantiza un ingreso mínimo a personas mayores sin aportes suficientes. La PUAM, que equivale al 80% del haber mínimo, es disponible para hombres y mujeres desde los 65 años. Sin embargo, la PUAM presenta una diferencia sustancial con el régimen general. No permite cobrar una pensión por viudez. Es decir, quienes ingresen a través de esta prestación no podrán acceder al beneficio en caso de fallecimiento de su pareja jubilada. Entre sus condiciones también figuran residir en el país, mantener datos personales actualizados y acreditar vulnerabilidad económica. Bueno, dicho eso, vamos a continuar con lo que había comenzado. Sí. De Palantir. Una solución verdadera que devuelva el poder a las personas y a los pueblos y que ponga un freno a este escenario de crisis concéntricas, condiciones predistópicas y espiral de desigualdad, debe ponerle un límite a la acumulación infinita. Existe un nivel a partir del cual cada dólar que se acumula no solamente no tiene ningún tipo de externalidad positiva para nadie, ni siquiera para su portador, sino que lesiona irremediablemente la dignidad humana de miles de millones. Es el tema central de la encíclica Magnificat Humanitas del Papa León XIV. No la tecnología en sí misma, sino qué hace la humanidad con ella. ¿Qué es centro y qué es periférico? ¿Qué es fin en sí mismo y qué es herramienta? ¿Qué vale más? ¿De quién es el futuro? ¿Cómo defender la dignidad humana frente a las lógicas de despersonalización propias de la técnica y de la violencia contemporánea, impulsadas desde la lógica del capital? Y aunque hoy puedan presentar esta clase de ideas como extremistas, o incluso rechazarlas en nombre de cierta supuesta racionalidad, lo cierto es que en estas condiciones no es racional creer que todo puede seguir más o menos como hasta ahora, y no va a deteriorarse a una velocidad cada vez mayor. Y definitivamente tampoco es racional creer que un gobierno de los ultra ricos y sus mecanismos de control puedan resultar en algo bueno para nadie que no sean ellos. La única racionalidad realmente existente desde una perspectiva humana, nacionalista, demócrata, republicana, popular, progresista, conservadora, justicialista, institucionalista, de izquierda, laborista, socialdemócrata, de centro derecha o cualquier otra posición que no sea el abrazo con la escatología capitalista de los ultra ricos, es ponerle un límite a la acumulación infinita y castigar la infracción de ese límite como un delito de lesa humanidad. La ultraderecha y el proyecto de los ultra ricos. La ultraderecha es el proyecto político de los ultra ricos, que destinan enormes cantidades de recursos para hacer que esos partidos y dirigentes crezcan, lleguen al poder y una vez allí se sostengan. Ese es otro motivo para ponerle un límite a sus fortunas, que influyen en el poder político de una manera que es incompatible con cualquier idea de democracia que no sea meramente procedimental. Una democracia que usan para legitimarse, pero que no respetan ni les interesa sostener. La manipulación o interferencia electoral extranjera se volvió parte del paisaje con una rapidez preocupante. En Estados Unidos se denuncia Clinton a Trump,
por Rusia, Trump a Biden por China, como una herramienta más de política interior y se utiliza en Argentina, en Honduras, en Colombia, como una herramienta más de política exterior para beneficiar a candidatos y alianzas dispuestas a subordinarse al plan de dominio hemisférico ultracapitalista conocido como doctrina Monroe. A días de las elecciones presidenciales que se celebran este domingo en Colombia, se detectó el uso de granjas de bots para manipular la narrativa en favor del candidato opositor, Abelardo de la Espriella. El propio presidente Gustavo Petro vinculó esta operación con el Honduras Gate, una filtración que da cuenta de cómo el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico e indultado por Trump, montó una célula destinada a intervenir en asuntos internos de Colombia y México. De acuerdo a uno de esos audios, Milei había aceptado aportar $350.000. El brasilero Lula da Silva, que enfrenta elecciones en octubre, también sabe que la interferencia norteamericana, que toma varias formas, como la declaración unilateral de organizaciones terroristas para las principales bandas armadas de Brasil, puede volcar un comicio polarizado. Inventaron una cosa llamada inteligencia artificial que es muy buena para la salud, para la educación, para la ciencia y la tecnología, pero creo que no sirve para las elecciones, dijo esta semana. En la Argentina, donde esos métodos se aplican desde la campaña de 2015, cuando Cambridge Analytica asesoró a opositores al gobierno peronista, hoy se profundizaron bajo el gobierno de Milei y su alianza con Washington y Silicon Valley. El anuncio de la implementación de programas de gemelo digital en distintas áreas del gobierno, como capital humano y defensa, brindará la posibilidad de entrecruzar datos de la población para hacerlos más efectivos y difíciles de detectar. 10 días de entrega salvaje. ¿En qué consiste? La expansión continental del imperio es más profunda en la Argentina. Bajo la gestión Milei, el país vive un proceso de entrega de nuestros recursos naturales, de nuestra soberanía, de nuestros datos, de nuestro territorio, que en menos de 3 años dejó un miembro del G20 con 50 millones de habitantes y la octava superficie del planeta en una condición cuasi colonial. En los últimos 10 días hubo 5 eventos de primera relevancia que dan cuenta de que esto también se está acelerando. Uno es el anuncio de los gemelos digitales. Si ese programa es ejecutado, como se sospecha por Palantir o por cualquier otra corporación norteamericana, eso implicará entregar la soberanía sobre todos nuestros datos al gobierno de Estados Unidos. El segundo es el avance en el Senado del tratamiento de una ley que, en caso de aprobarse, eliminará las barreras que existen para la extranjerización de la tierra, incluso en zonas cuya ubicación o recursos las vuelvan estratégicas. Al mismo tiempo, avanza el tramo final de la licitación de la hidrovía Río Paraná en circunstancias totalmente atípicas. La empresa belga Jan de Nul, que terminó la anteúltima etapa en ventaja para renovar su contrato, tuvo que ir a rendir pleitesía al embajador norteamericano Peter Lamelas y luego sacar un comunicado en el que hablan explícitamente de priorizar a Estados Unidos y Occidente y de no permitir la participación de empresas chinas en la operación del canal. Por otra parte, el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunció el lanzamiento de un acuerdo con la Armada Argentina, a través del cual la flota norteamericana patrullará el mar argentino como un bien común global. El protocolo también incluye la utilización de activos argentinos para recabar información en tiempo real que termina siendo absorbida por el sistema de inteligencia militar norteamericano. Y en quinto lugar, se publicó un documento de las autoridades coloniales de las Islas Malvinas que da cuenta de los avances en la exploración del yacimiento petrolífero Sea Lion y de cómo esa novedad va a cambiar para siempre la estructura económica de las islas. Eso significa que en el futuro el gobierno Kelper
puede buscar su independencia bajo el paraguas hemisférico de Washington, que utilizaría la movida para fundar un reclamo de proyección antártica. Detrás de esas ideas está el mismo entramado de tres sectores cada vez más codependientes: energía, finanzas y tecnología, del capital y el poder permanente en tres países: Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel, que son las tres patas sobre las que se sostiene el imperio noratlántico, que dominó brutalmente durante 3 siglos la etapa capitalista de la historia de la humanidad y ahora se ve amenazado por el ascenso de China. Ese entramado hoy lo conducen los ultra ricos. ¿Qué hace Peter Thiel en Argentina? Mientras tanto, se publicó un reporte en el New York Times sobre la decisión de Peter Thiel de mudarse a Buenos Aires. Dicen que lo hizo para escapar de la suba de impuestos en California y buscar refugio en caso de que el hemisferio norte sea el epicentro de una guerra nuclear o un episodio catastrófico de inteligencia artificial fuera de control. Es posible que ambas sean ciertas, sin embargo, eso no significa que esa sea toda la verdad. Otras hipótesis, igualmente plausibles, tienen implicancias más severas para la Argentina. Una tiene que ver con el viejo anhelo de Thiel por establecer experiencias limitadas de gobierno no estatal, por afuera de cualquier forma de control democrático o republicano. A lo largo de 2 décadas, el empresario financió e impulsó proyectos como Próspera, una ciudad en Honduras donde no rige la ley de ese país, o Praxis, una nación digital que planeaba establecerse en Groenlandia. La Argentina de Milei se convirtió en terreno muy fértil para esta clase de experimentos. Santiago Caputo, fuertemente influenciado por Thiel, con quien habló más de una vez, escribió en su cuenta de X: la nueva Argentina que el presidente está construyendo merece una ciudad de emblema acorde al futuro de prosperidad que nos espera. Un lugar del que podamos estar orgullosos y que le diga al mundo: he aquí la nueva Argentina, tierra de oportunidades que protege la vida, la libertad y la propiedad de todos aquellos que quieran habitar nuestro suelo. Sí, porque lo que es de los subcoterráneos nos están matando hambre. Hay otras lecturas, no son excluyentes. En la Argentina encontró un país donde no rigen las garantías constitucionales ni el control de poderes. Los dos límites que encuentra Palantir, la empresa más importante de Thiel, para desplegar su ontología en un Estado soberano. El magnate vino a supervisar de cerca el experimento más acabado de puesta en práctica de su filosofía aceleracionista, antidemocrática y algorítmica para gobernar sin humanos en el circuito. El objetivo último es expandir este sistema en todo el continente americano, incluyendo sobre todo el propio Estados Unidos. El tecnato de Palantir, como no pueden instaurar un régimen de vigilancia total sobre 330 millones de ciudadanos norteamericanos sin resistencia, van a intentar hacerlo antes sobre 50 millones de argentinos. A esta altura del partido, Palantir y el Pentágono son dos caras de la misma moneda, inseparables, y el sur del continente un activo de alto valor estratégico. Los días que nos ha tocado vivir. León XIV en su encíclica cita un fragmento de El Señor de los Anillos, la misma obra en la que se inspiró Thiel para darle nombre a Palantir y a otras de sus empresas. Es una frase que J.R.R. Tolkien, el escritor, puso en boca de Gandalf, el héroe que dio una lucha exitosa contra el poder oscuro que utilizaban los Palantiri para espiar e influir sobre los pueblos del mundo. Fue una forma de indicar que todo lo que escribió en ese documento tenía un destinatario bastante concreto. Pero la frase que eligió tiene un significado más profundo. Cuando la lucha parece más desigual que nunca, da una receta para no bajar los brazos, ni darse por vencido ante la magnitud de la tarea, ni olvidar que nunca estamos solos en la pelea. No nos corresponde controlar todas las mareas del mundo, sino hacer lo que está en nuestras manos por los días que nos ha tocado vivir, desmalezando el mal en los campos que conocemos, así los que vengan después tienen tierra limpia para la labranza. Como verán,
el objetivo de este tipo es muy oscuro, como todo lo que proviene del norte, como todo lo que proviene del imperio. Ese sí que es el imperio satánico. Estados Unidos, Israel y por supuesto Gran Bretaña, que nos quieren hacer creer que son los guardianes del mundo occidental y cristiano. Son los que quieren acaparar el mundo. Sí, yo confío que si se cumple la profecía de Benjamín Solari por Rabicini, ninguno de ellos va a poder echar mano sobre la Argentina. Llegado el momento. Ojalá. Más allá de que compren territorio, todo lo que quieran. Pero cuando llegue el momento del final, no se van a poder salvar. Bueno, ¿hay tiempo para un poquito más o no? Sí. Bueno, el veto a la cuñada de Alconada Mon complica los planes del gobierno para aprobar pliegos de jueces en el Senado. Máiquez llegó a reunirse con senadores para allanar el camino. El oficialismo apostaba a tratar los dictámenes esta semana, pero los aliados todavía no aseguran su apoyo en el recinto. Por Pablo Di Pierri. A ver, Juan Bautista Máiquez intenta recomponer la relación con los senadores aliados del gobierno, después del papelón que se produjo cuando 9 legisladores cercanos al oficialismo firmaron el dictamen de María Verónica Micheli, la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, que aspira al Juzgado Federal número 3 de La Plata. El ministro de Justicia se comprometió en los últimos días a enviar alrededor de 80 pliegos más para aceitar el trámite legislativo de aquellos candidatos que ya tuvieron el visto bueno de la Comisión de Acuerdos después de las audiencias públicas. Sin embargo, los senadores del radicalismo, los del PRO, los que responden directamente a gobernadores como la salteña Flavia Rollón o la tucumana Sandra Mendoza, y los sin techo como Carlos Camau, Espínola, exigen que antes Juan Carlos Pagotto, el riojano que preside la comisión, deje de esconder el dictamen de Micheli. Un legislador enfurecido le dijo este domingo a LPO que lo que hace Pagotto es totalmente ilegal. El pliego tiene las firmas para ser tratado y no lo muestra, lo cajonea. Como informó LPO, el dictamen de Micheli desató una pelea feroz entre Máiquez y Patricia Bullrich. Desde la Casa Rosada acusan a la ex ministra de Seguridad de haber apurado la convocatoria de audiencia pública para la exposición de la magistrada cuando en el gobierno todavía deliberaban si convenía o no avanzar en su pliego. El pliego de la cuñada de Alconada Mon desató una feroz interna entre Bullrich y Máiquez. El argumento parece endeble, porque sea como fuere, Karina Milei se dio cuenta tarde que el pliego de Micheli había sido remitido al Congreso, con la firma de su hermano, el presidente Javier Milei, por recomendación de Máiquez, su ministro de Justicia. La incógnita sobre cómo proceden Máiquez y los Milei para enviar los pliegos al Senado se convierte en el misterio más importante para encontrar dónde anida la torpeza política o quién está perjudicando a quién dentro de un gobierno minado por internas. Como sea, los aliados esperan a sus respectivas reuniones de bloque y la Comisión de Labor Parlamentaria que se sucederán entre martes y miércoles próximos para evaluar qué postura tomarán en base a lo que propongan los libertarios. Un senador oficialista asumió ante LPO que la situación era desprolija, mientras que un aliado del gobierno comentó que Bullrich se despega de los desmanejos, como el del afaire Micheli. Una versión inquietante comenzó a circular en la Cámara Alta durante los últimos días, entre los legisladores más memoriosos. Se especula que el veto de Karina al pliego de la hermana de Alconada Mon
no sería solamente por las investigaciones periodísticas sobre los casos de corrupción en la Andis, Libra o Adorni, sino que también asocian a la jueza con una jugada de Mauricio Macri contra el juez Carlos Rosanqui en 2016. De igual modo, tampoco el malestar de los aliados se reduce al dictamen que firmaron por la positiva en medio de la desinteligencia entre Pagotto y Carina. La bronca de los senadores también radica en que, como anticipó el EPO, el riojano convocó a una audiencia pública para que expongan 7 candidatos a jueces el 9 de junio, sin atender a ninguno de los postulantes que pedían los gobernadores. Sigue, pero largo y ya tenemos que retirarnos. Así que ahí lo corto. Bueno, entonces nos estaremos encontrando el próximo jueves, ¿verdad? Así es, a partir de la hora 21, cuando volvamos a decirles, tenemos patria. ¿Realmente tenemos patria todavía? Defendamos lo poquito que nos queda, ¿eh? Bueno, será hasta el jueves. Jueves, dijimos. Sí, señor. Programa. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, que te brinda, además del mejor combustible, un lugar placentero donde disfrutar de un café, una merienda al paso, con la mejor atención. Recibimos todas las tarjetas. Con YPF Serviclub, todas tus compras suman y obtenés promociones y descuentos. Cambio de aceite, chequeo integral en YPF Boxes, que podés pagar con naranja en 6 cuotas sin interés. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, te espera en Avenida Sabio, Camino Almafuerte, con el mejor servicio. Veterinaria Priotti te ofrece una especializada atención para tu mascota, planes sanitarios, cirugía de media y alta complejidad.